En esta mañana vamos a hablar de un tema que lo he titulado Verdadera Libertad. Y quise hablarles y escoger este tema en esta mañana porque es muy ve uno la importancia de que la iglesia del Señor como tal pueda ser verdaderamente libre. Y en esta mañana quiero mostrarles cómo es ese proceso que Dios nos muestra para nosotros alcanzar una verdadera libertad en todas las áreas y esferas de nuestra vida. Y pensando en todos nuestros niños y todos nuestros hijos, como madre y junto con mi esposo, como padres, nosotros no quisiéramos el día de mañana ver a nuestros hijos encadenados, esclavizados, a un sinnúmero de maldiciones y a un sinnúmero de pecados que existen y que en años pasados, antes de conocer al Señor, podían esclavizarnos a nosotros. O también, qué doloroso es ver a los hijos, los que ya los tienen grandes, que de pronto no conocen del Señor, verles esclavizados, ¿cierto? De pecados morales, de mentira, de robo, de malicia y de un sinnúmero de situaciones que cada vez les hunden más y más. Por eso en esta mañana una de las principales motivaciones es llevar a cada uno de ustedes y de nosotros como padres a que nosotros podamos ser pioneros en tener vidas llenas de la libertad del Señor. Porque cuando nosotros como padres seamos libres y modelemos esa libertad que Dios quiere para nosotros, nuestros hijos lo verán y nuestros hijos sabrán cómo responder cuando venga el pecado y les toque a sus puertas, cuando venga el engaño, cuando venga la malicia, cuando venga la inmoralidad, etcétera, etcétera. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de libres. Y vamos a basarnos en este precioso texto de Juan, capítulo 8, versículo 31, que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: si creyereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Desde el principio de la creación, dio al hombre libertad y gobernanza, es decir, dominio. Y también, además de esto, desde el principio de la creación, Dios le mostró claramente al hombre el camino para permanecer en bendición y protección. Miremos este siguiente versículo acá, en Génesis capítulo 1, versículo 29 al 30, que dice: y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y toda hierba que da semilla que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla os será para comer. Aquí en el principio de la creación, Dios bendijo al hombre y le dio libertad y le dio gobernanza. Y le dijo: listo, fructifica, llena la tierra y gobiérnala. Y le dijo también, puedes tener el dominio sobre todo lo que he creado y todo árbol que da semilla. Y entonces Dios allí lo bendijo y le puso en un lugar donde él iba a gobernar y donde él iba a poder administrar, decidir deliberadamente de acuerdo a lo que él decidiera, el hombre. Entonces Dios desde el principio de la creación nos dio libertad y también nos dio gobernanza. Pero el hombre, en la necedad de su corazón, accedió a un argumento de Satanás, quien, sabiendo que la máxima creación de Dios era el hombre,
y buscando obviamente la muerte y la destrucción de la máxima creación de Dios. Entonces él con astucia, como dice Génesis, que era más astuto que cualquier otro animal que hubiera en la creación, y mentira, persuadió al hombre y consiguió que el hombre, sabiendo que estaba sometido a Dios, ahí obedeciéndole, el Señor era Dios, él obedeció a Satanás y permitió que él se enseñoreara de ellos y les arrebató la gobernancia. Miremos aquí a continuación el próximo versículo que tenemos acá, en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Miren lo que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué vemos aquí en el capítulo número 1 y 2 de Génesis? El hombre le da gobernanza, pero le muestra el camino. Le dice: mira, tienes libertad, yo no te voy a obligar, y te muestro el camino. Es decir, puedes comer de todo árbol que haya en el huerto, pero si comes de este árbol, ciertamente morirás. Y miren en este versículo ahí, entonces aquí vemos como siempre Dios nunca nos va a obligar a tomar un camino, pero Dios siempre. Aquí en la imagen derecha tenemos dos caminos muy similares, muy diferentes. Obviamente uno cogería el que lleva a la luz, al sol, pero en la imagen de la derecha vemos que el camino donde en el fondo hay remolinos y turbulencias está todo decoradito con una cortina, que es realmente la realidad. Que muchas veces el enemigo disfraza el camino de muerte para que tú entres por ahí, pases y recibas el daño. Vamos a pasar la próxima diapositiva. Y dice, aquí vamos a mirar en Génesis estando entonces Adán allí con Eva en el Edén, con toda la libertad, con toda la gobernanza, entonces entra esta serpiente que era más astuta que todos los animales y tiene tres estrategias para que el hombre pierda su libertad. Pero antes bueno, miremos las estrategias que tuvo el diablo, que es la serpiente aquí en la palabra del Señor, para que Adán y Eva perdieran la libertad que Dios les había dado. Y la primera estrategia que tuvo la serpiente, que está en el capítulo 3, fue poner en duda la verdad de Dios. En el versículo 1 del capítulo 3 en Génesis dice, miren, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué está haciendo ahí la serpiente? Poniendo en duda lo que Dios le ha dicho a Adán y a Eva, ¿cierto? Él lo puso en duda y es la primera estrategia del enemigo para llevarte a que tú caigas en pecado y para llevarte a que tú pierdas tu libertad, la libertad que Dios quiere que tengas, la libertad que Dios te ha dado. Y la segunda estrategia es llevarte a creer que necesitas lo que no necesitas. Miren aquí lo que sucede. En el versículo 2 del capítulo 3 de Génesis dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay varias cosas importantes. Satanás siempre va a querer llevarnos a que nosotros creamos que necesitamos algo que realmente no necesitamos. Que de hecho ya Dios nos ha dicho que no lo necesitamos, pero Satanás nos lleva a que creamos que sí. Miren, les muestro acá en la próxima imagen.
En Génesis capítulo 2, versículo 9, lo que dice cuando Dios creó los árboles del Edén. Miren, pónganle atención a este versículo, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, diga, todo árbol delicioso y bueno para comer. Y también hizo el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hizo Dios en el huerto? Hizo todo árbol delicioso a la vista. Y además de los árboles deliciosos a la vista, hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Siempre se nos ha mostrado la imagen hermoso que todos los árboles. Y entonces Eva llegó a ese árbol y vio unos frutos que no había en ningún otro árbol, y entonces Eva no se resistió a la tentación, ¿cierto que sí? Pero la palabra de Dios dice que nuestro Señor hizo todo árbol delicioso a la vista. Ellos tenían muchos árboles deliciosos a la vista, y además de eso hizo un árbol de la ciencia del bien y del mal que era prohibido. Y la palabra de Dios no dice que ese árbol era más delicioso a la vista que los otros árboles. Esto es un versículo que desmitifica que el pecado es más atractivo que lo bueno. Porque hay mucha gente que dice: no, pero es que la rumba es tan atractiva, el adulterio es tan atractivo, la mujer prohibida es tan atractiva, el hombre prohibido es tan atractivo. Esto lo desmitifica. Porque el árbol que era prohibido no era más atractivo que lo que Dios les había permitido comer. Aquí dice que todo árbol delicioso a la vista, Dios lo hizo nacer de la tierra y era bueno para comer. Y además hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces después el Señor les dice: mira, pueden comer de todo árbol que quieran. Solamente va a haber un árbol que no van a comer, que no era el más delicioso a la vista, dice la palabra, ¿cierto? Pero de ese no van a comer. ¿Y qué hace la serpiente? La serpiente, ¿qué hace? Engaña a Eva para que ella sienta necesidad de tener algo que realmente no necesita, porque tenía tantos árboles deliciosos a su alrededor, y la serpiente se fija y pone su mirada allí en el árbol prohibido. Entonces ahí es donde le dice: ¿cómo así? Primero le causa la duda, luego le hace sentir que ella lo necesita, y ahí es donde la ambición, la necedad del corazón, sabiendo que lo tenemos todo, se presenta a una posición o una, oportunidad de pecado, sabiendo que no la necesitas, sabiendo que no te va a hacer bien, sabiendo que Dios ha dicho que no, y como el enemigo la mentira es: sí lo puedes necesitar, sí lo vas a disfrutar. La libertad, porque cuando uno obedece a un Señor es siervo de Él. Y en ese momento Adán estaba obedeciendo y Eva a nuestro Dios, pero cuando Satanás logra la obediencia de ellos dos a Él, pues entonces Él dice: aquí ya yo soy el Señor, porque logré que ustedes me obedecieran. Y tercero, Satanás utiliza una estrategia que siempre la ha utilizado y que es su misma esencia, y es la mentira. Porque la palabra de Dios dice que cuando Satanás habla, mentira de sí mismo habla, porque Él es el padre de mentira. Todo lo que Él dice es absolutamente mentira. Y desafortunadamente Eva, en su falta de carácter y en su debilidad, va y doblega su señorío y a Satanás y obedece lo que Él hizo, y por eso es que Él se enseñoreó de la creación y del hombre, de Adán y Eva en este momento. Y las consecuencias de su pecado pues nos cobijaron a todos nosotros. El enemigo siempre va a querer venir a hacerte creer que el pecado es algo que tú no puedes dejar, la esfera del pecado, que es algo que tú necesitas,
que es algo con lo cual tú no puedes vivir, pero es la misma mentira de él. Porque cuando vamos a mirar la verdad, por ejemplo, de la mentira, ¿cómo va a ser mejor una persona que está en mentira y que tiene que esconder aquí y que tiene que esconder allá y que eso se le va convirtiendo en una bola de nieve y que cada vez el problema se engrandece más y se engrandece más? ¿Cómo vas a decirme que tú tener el pecado, por ejemplo, de las deudas es muy bueno cuando te están llamando? ¿Por qué no pagas? ¿Por qué no pagas? Y estás endeudado en todo lado. Pero cuando estamos en el momento de pedir el crédito o de entrar en la deuda, tú sientes que necesitas comprar algo que realmente no es fundamental e indispensable. Y lo mismo pasa también en relaciones matrimoniales, que estando la esposa con su esposo estable, el hombre de su juventud y viceversa, viene y se aparece una oportunidad o una tentación mentirosa, aparentemente parece buena, en casa y que Dios te dio para disfrutar. Amén. Entonces aquí les muestro como el inicio de lo que pasó en la creación, por lo cual el hombre perdió su libertad. Le entregó el señorío al diablo al obedecerle y al caer en su trampa, y él se sintió el señor de ellos. Y esto ha hecho que a través de los años, de los siglos, pues hubiéramos caído en tantos pecados que nosotros solos no hubiéramos sido capaces de salir de ellos. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel lo intentaba tanto en sus propias fuerzas, que hasta que Dios le dijo, bueno, entonces arrepiéntanse con unos sacrificios, y ya después eran tantos los sacrificios porque ellos volvían y pecaban, y eran tantos los holocaustos que Dios dijo, ya no más. Estoy cansado de holocaustos, estoy cansado de sacrificios, estoy cansado de que pequen, se arrepientan y vuelvan y lo hagan. Yo necesito un sacrificio que pueda redimir los pecados de ustedes, de todo el mundo, por todos los siglos. Y ahí fue donde nuestro Jesús, con su obediencia y con la libertad que él tenía, que aunque Satanás quiso venir también a hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva, y le dijo, bueno, hagamos una cosa, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Más que la tentación, lo que Satanás estaba haciendo era, si tú me obedeces, si logro que me obedezca, yo voy a ser el Señor de él. Y después le dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces después viene con otra tentación, y con otra tentación, y por último le dijo, si me adoras, te daré todos los reinos del cielo. Y entonces inmediatamente Dios obedeció, y en su libertad no la dejó perder por nosotros, y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y no vendió su libertad, y no la entregó, y no se dejó engañar, y no obedeció. Por lo tanto, Satanás no pudo ser Señor de nuestro Señor Jesucristo, libres por la libertad con que Él nos salvó. Denle un fuerte aplauso a Jesús en este momento. Y nuestro Señor Jesús quiere que cada uno de nosotros podamos vivir en esa libertad. Él no quiere que nosotros seamos más arandeados por el enemigo, que el enemigo viene y pone la cascarita y tú pum, caes redondito. El Señor quiere esa misma libertad que Él tuvo y con la cual luchó por nosotros. Él quiere esa libertad para ti. Desafortunadamente, no vamos a hablar de las personas que no conocen al Señor, aunque estamos envueltos y en pecados y en delitos, pero desafortunadamente aún dentro de la iglesia hay muchos que aún batallan con pecados grandísimos, con unas luchas grandísimas. Y he conocido unos lugares donde mucha gente va para que le hagan liberación, porque dicen, yo definitivamente con esto no soy capaz, yo estoy endemoniado, yo tengo algo, y como malos hábitos, como pecados que no son capaces de dejar. Y muchas veces se piensa que la forma de ser libre de esas cadenas es de pronto, como sucede en algunos lugares, yendo a un lugar donde de pronto le hagan una liberación. Y Dios y Jesús hizo liberaciones en el Nuevo Testamento, lo tenemos en escrito, ¿cierto?
liberó endemoniados, sanó enfermos, etcétera, etcétera. Pero hay lugares donde se hacen cultos de liberación. Y una vez cuando yo me estaba convirtiendo, estaba muy nueva en el Evangelio, me invitaron a una reunión así aquí en Medellín, de hecho, que no sé si existirá ese lugar, pero me dijeron, yo quiero invitarte a un culto donde allí es pura liberación. Y entonces yo fui allá, y cuando yo entré, yo estaba dirigiendo esa reunión, estaba gritando, y entonces estaba mencionando un montón del demonio de tal cosa, del demonio de tal otra, salir a través de la saliva, ese demonio va a salir a través del vómito, y veíamos, y yo personalmente lo vi mucho vómito, ese lugar estaba muy vomitado, había otra gente que estaba riéndose a carcajadas, había otra gente echando babasa, había otra gente temblando en el piso, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esta locura? Y yo no niego el poder de Dios, porque Dios hace milagros, y me ha tocado ver la liberación de personas que sí le han abierto puertas al diablo, y habían demonios que habían gobernado su ser, y hemos visto la liberación. Pero muchas personas toman estos lugares y a veces se exagera o se tergiversa realmente lo que Dios quiere hacer, y van con la esperanza de que realmente allí pueda salir ese demonio que tiene. Pero más que un demonio, yo quiero enseñarte en esta mañana el camino para que tú puedas ser libre, que no depende de lo que otra persona haga por ti, que no depende que yo venga y ponga tus manos sobre ti y diga, sal demonio, así tenga mucha unción y lo puedo hacer y puede salir, pero no depende tanto de otra persona, sino que depende de cada uno de ustedes, que ya Dios les ha dado una entrada personal y específica delante del Señor, y que pueden tomar decisiones, y es lo que voy a enseñarles en esta mañana. También quiero contarles un testimonio que siempre recordaré en mi vida, y que fue la primera experiencia que yo tuve cuando conocí del Señor, que yo comencé a servirle al Señor súper joven, y estando yo liderando un grupo de jovencitos allí en una célula, como le llamamos, unas casas allí en los barrios. Entonces yo tenía una y estaban puros jóvenes, y un día llegó una jovencita, y cuando yo estaba enseñando allí en este grupo, éramos todos muy jóvenes, pero todos eran como tan... Y llegó una jovencita, y cuando yo empecé a enseñar, recuerdo que ella me empezó como a voltear los ojos para arriba. Y yo empecé a enseñar, y yo hablaba de la palabra del Señor, y ella comenzaba como a voltear los ojos y ponerlos blancos y como a hacerme caras, y yo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y como era la primera vez que a mí me tocaba ver eso, yo estaba como un poco asustada, y yo, Dios mío, apenas aquí pase algo. Y entonces yo seguía enseñando, y ella volvía y empezaba a voltear su cabeza, y ella se estaba emborrachando, y entonces ella estaba tan rara. Entonces terminamos la reunión, y entonces yo le dije a unos a los compañeros con los que yo estaba, que orábamos juntos, y esa muchacha, y la cogimos a un lado, despachamos la gente y la cogimos a un lado, y empezamos a orar. Y el Espíritu Santo nos decía que ella tenía cosas que la estaban atando muy fuertes, y empezamos a orar, y ella empezó así a rebotarse y a decir cosas. Era una opresión grandísima, y recuerdo mucho, y me da mucha risa, porque la persona con la que yo estaba orando estaba muy emocionada reprendiendo ese demonio, y decía, ¿sabes qué, perdón por la palabra, pero así digo, cucaracha, te vas del cuerpo de esa mujer? Y le decía el demonio, cucaracha. Y cuando él dijo eso, me daba tanta risa que yo no sabía si seguir orando, yo no sabía, y ella seguía ahí rebotándose. Bueno, terminamos, y ella terminó cansada, y esa fue mi primera experiencia de enfrentar a una persona con algo así. Y empezamos a ayudarle a esta muchacha, y nosotros empezamos a crecer en el Señor y todo, y ella duró más o menos como un año en el
evangelio. Y lo más tremendo es que cada vez que estábamos en la reunión ella volvía y torcía los ojos y volvía y pasaba hasta que nosotros dijimos no, pues empezamos a enseñarle sobre la palabra. Y ella cada vez que nosotros oramos por ella decía, ya me siento libre, ya estoy súper bien. Tristemente, a los meses, después de tanta oración, de tanta liberación, de tantas cosas, de hecho la llevamos, recuerdo de los pastores en ese momento que eran de autoridad para que ellos oraron por ella, reprendieron, le oraron por liberación, pero ella nunca tomó decisiones personales. Y al año estaba viviendo con otra mujer en una unión ya de unión libre con otra mujer. Y su vida se volvió así a lo profundo del lodo cenagoso y comenzó a vivir peor que los marranos. Entonces, muchas veces es importante la oración de liberación para las cadenas que nos atan y tener a alguien que esté orando por nosotros. Pero yo quiero mostrarte el camino que Jesús nos enseña para que tú seas verdaderamente libre y para que nosotros llevemos a nuestros hijos a tener vidas de libertad, a que puedan desarrollarse exitosamente, a que puedan ser jóvenes de propósito, que sean flechas y que nada les interrumpa el camino, a que tengan hogares exitosos, a que tengan unas vidas profesionales exitosas, llenas de moral, de dignidad, de integridad. Tienen que tener una vida verdaderamente libre en Jesús. Y miren lo que vamos entonces a mirar en esta mañana. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Tres cositas. Dijo entonces a los judíos que habían creído. Diga, creído. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le respondieron: pero ¿cómo así? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, diga, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí hay tres aspectos fundamentales que el Señor nos muestra, Jesús mismo, para que tú seas verdaderamente libre de aquellas cosas que te hacen caer, que te agobian, para que tú puedas alcanzar una verdadera libertad. Y la vemos aquí. Primero, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Lo primero es creer. Lo segundo es permanecer en la palabra. Y lo tercero es conocer la verdad. Y vamos a desarrollar cada uno de estos en esta mañana. El primero de ellos es creer. El proceso para que tú puedas recibir la libertad de Dios. Lo primero a quien se dirigió Jesús fue a quienes habían creído. Porque habían muchos que le escuchaban. Habían muchos que le seguían. Habían muchos que estaban buscando el favor, el milagro, pero que en lo profundo de su corazón ellos no habían creído. Y Dios a una persona que verdaderamente no crea en lo que Él ha hecho por nosotros, no crea en su amor y en su poder, ahí no va a pasar absolutamente nada, por más que vengan y mucha gente muy tesa y venga a cosas muy ungidas y oren por él, no va a pasar nada. Y la decisión de creer es del pastor, es personal. Y por eso les estaba dando los ejemplos anteriores, es personal. ¿Cómo identificamos una persona que verdaderamente cree en Jesús? A ver, querida iglesia, cuando usted cree que lo puede lograr, usted lucha, ¿cierto? Cuando usted cree que se va a graduar, usted se mete a la universidad y usted estudia. Cuando usted cree que lo va a lograr tocar una batería,
día usted se esfuerza y estudia. Cuando usted cree en Jesucristo, hay unos cambios y hay unas decisiones que se ven patentes, que tú lo has creído. Y la primera de ellas es, vamos a mirar de acuerdo a Hechos, cómo reaccionaba la iglesia primitiva cuando creía. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. La iglesia, cuando creía en Hechos de los Apóstoles, la primera señal de cuando tú crees es que tú quieres unirte a ese grupo de personas que también han creído. Es una señal. Tú dices: aquí he encontrado, no sé qué tengo, no sé qué tienen, este es el lugar donde quiero estar, y te unes a ese lugar, a esa comunidad, y te identificas con ella. No estás, ay, bueno, yo voy de vez en cuando, a mí no me importa ya nadie, y ese lugar, pues, no, yo voy porque de pronto allá, pues, hay todo lo mismo a toda hora, pero eso, voy aquí, pero mañana voy allí. No se ha identificado con ese remanente, con ese grupo de personas que también han creído, y te empieza a hacer un alma y un corazón con ellos. Es una de las señales. Por eso, aquí es muy bonito poder levantar las manos juntos con los que hemos creído. Porque empezamos a hacer un corazón y un alma, y me va a doler lo que le pasa a ella, y me va a doler, y nos ayudamos, y recogemos un mercado, y nos ayudamos mutuamente. Es una señal. La segunda señal, mire lo que hacían en Hechos capítulo 18, versículo 8, y también en Hechos capítulo 8, versículo 12, cuando creían, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió. Es esta. Hechos capítulo 18, versículo 8, dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían, ¿y qué? Y eran bautizados. Cuando una persona verdaderamente cree, una persona no tiene miedo de decir: sí, he creído en Jesucristo. Una persona inmediatamente quiere seguirlo. Entonces, es una señal de que ya la persona se identificó con Jesús, identificó que lo ama, identificó que murió por él, identificó que él es el camino, la verdad y la vida, y no hay vuelta atrás, y no hay otro camino ni dudas. Pero cuando la persona ha dicho: no, yo no sé Cristo, ¿y qué es eso? No, que me van a lavar el cerebro, porque es como algo que le causa escepticismo, aún no ha creído. Y en ese corazón, por más que venga y me mande la petición: mire, ore por esto, o me llame, vea, yo oro, pero tú tienes que creer, porque al que cree todo le es posible. Y como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vas a ver el milagro y la gloria de Dios si no crees en Él? Es imposible, ¿cierto? Y el aspecto que muestra que nosotros hemos creído está en Hechos capítulo 19, versículo 2, que dice: les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, aquí está hablando de un tercer elemento, y no es elemento sino persona fundamental cuando creemos, y es el Espíritu Santo. A veces lo del bautizo del Espíritu Santo no vamos a tocarlo hoy, pero específicamente cuando una persona cree, quiere inmediatamente someterse a lo que Dios dice y hacerle caso, empezarle a hacer caso a lo que Dios dice, que Él nos lo va a decir a través de ¿quién? Del Espíritu Santo que habita en nosotros desde el momento que creemos. Señales de creer. Yo te pregunto, ¿hay alguna de estas que te faltan? Yo te digo: mira, creer es algo sencillo. Así como tú crees en tantas cosas, hay que creer en el poder y en la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Él es el fundamento. Ahorita cantábamos: el centro de todo eres Jesús, ¿cierto? Él es el centro de nuestra predicación. Él es el centro de esta iglesia. En esta iglesia nosotros no venimos como un club social a pasar muy rico. Nosotros venimos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es Jesucristo.
Jesucristo y a cada uno de nosotros aportar un grano de arena para que la salvación se extienda no solo a nosotros, sino a todas las naciones. Amén. Muy bien, esto es lo primero, el primer paso para que tú puedas tener una verdadera libertad. Creer, solo creer. Hay unas personas que creen, a mí nunca me costó creer, pero a unos compañeros cuando yo estudiaba, yo tuve una materia muy difícil cuando estaba en la universidad que se llamaba citogenética. Y en esa materia me explicaban, el profesor argumentaba cómo en los cromosomas de las células internas se podía justificar la evolución. Y me costó mucho estudiar muy bien todo eso y poder enfrentarlo con la palabra de Dios para que no tuviera nunca tuve duda, pero el día de mañana alguno de mis compañeros me va a preguntar, ¿y esto qué? Ahí está probando la evolución, ¿y esto qué? Pero yo me puse la tarea de buscarlo, de escudriñarlo, y me di cuenta que Dios es real y no hay nadie como Él. Amén. Lo segundo es permanecer en su palabra. Le digo a los que creen, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren, la palabra, yo a veces me la trato de ilustrar como una llave. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros esa llave porque tenemos la palabra. Esa llave es la llave que abre todas las puertas de bendición. ¿Sí? Cuando tú estás abriendo la puerta, tú no has entrado, pero la estás abriendo. Y está a punto de pasar algo poderoso porque está a punto de abrirse la puerta. La estás abriendo. La palabra es como esa llave que abre la puerta. Y el Señor Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis. Pero quiero detenerme un poco en permanecer. ¿Qué es permanecer? Todos sabemos qué es permanecer en la lengua española y sabemos qué es mantenerse, persistir, resistir, establecerse. Pero en la palabra del Señor, además de estos significados, en la palabra del Señor, la palabra permanecer está completamente ligada a la obediencia. Porque ¿cómo vas tú a permanecer en una palabra si no la obedeces? Tienes que estar ahí obedeciéndola. Como por ejemplo el Señor te dice, una directriz bien clara, supongamos, no andes en consejo de malos. Y estás aquí rodeado de unos amigos que todo el tiempo están aconsejando cosas malas. Y cuando tú te mantienes, tienes que estar todo el tiempo rechazando ese consejo de los malos. Tienes que estar obedeciendo para que puedas estar ahí permaneciendo. Esta parte es crucial para que tú puedas ver la gloria de Dios en aquello que te da dolor. Yo no sé si en este momento estás pasando por una lucha familiar, donde tú quieres ver cambios en tu esposa, en tu esposo, donde tú quieres ver cambios en tu economía, donde tú quieres ver cambios en tu ministerio, en tu familia. Y entonces la gente está tan desanimada porque el problema sigue, continúa y persiste. Pero esta parte de permanecer en la palabra es crucial para que tú puedas ver lo que en este momento no has visto, para que puedas ver la gloria de Dios. Porque aquí cuando estamos permaneciendo en la palabra es cuando nos damos cuenta de lo difícil que es, porque hemos obedecido tanto lo contrario, porque hemos obedecido y le hemos dado tanto el gobierno a lo que el enemigo nos ha dicho y no a lo que Dios nos ha dicho. Entonces ahí es donde nos cuesta permanecer en lo que Dios dice. Pero una vez que tú permanezcas, tú vas a ver la gloria de Dios. Y también uno de los impedimentos más grandes para permanecer en la palabra es nuestra propia razón, es nuestro propio concepto de lo que nosotros queremos hacer. Y quiero mostrarles en esta mañana un hombre que desafortunadamente lo perdió todo por no haber permanecido en la palabra. Y vamos a abrir la Biblia en 1 Samuel capítulo 15.
una tremenda historia de un hombre que escuchó la voz de Dios, escuchó el mandamiento, la ordenanza que Dios le estaba diciendo. Y este hombre, miren lo que pasó con este hombre. Dice en capítulo 15. ¿Había hecho 15? Sí. Dice, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas y ovejas, camellos y asnos. Había un pueblo que había sido un yugo para Israel, que eran los amalecitas, ¿cierto? Y de hecho, cuando ellos iban por el desierto, los amalecitas se interpusieron y no les ayudaron. Entonces, Dios, viendo como el riesgo y como la amenaza que significaba este pueblo, le dijo al rey de Israel: mira, rey, te voy a dar una orden. Eres el primer rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. Dice la Biblia que era hermoso, que sobre los hombros no había otro. Él le sobrepasaba a todos los hombres de aquí del hombro para arriba, que era un hombre valeroso, valiente, etc. Y Dios lo dice: rey, vas a coger este pueblo de Amalec y lo vas a destruir. Vas a destruir todo, diga, todo. Y lo más tremendo, porque cuando yo leo esta historia yo digo: ay Señor, dice, aún los de pecho y todos los animales, los bebés, no vas a dejar absolutamente nada. Este versículo ha sido muy mal interpretado por mucha gente. Gente que no quiere creer en Jesús. Dice: hey, pero ¿cómo así? Si tu Dios es tan bueno, ¿por qué mata bebés? ¿Por qué manda a matar gente? ¿Cierto? Pero en este momento tenemos que ver que cuando y a sus hijos, Él lo protege y sale como un escuadrón y un ejército y pelea por su pueblo. Y era realmente lo que quería hacer con Israel: protegerlo de las futuras acechanzas y de los futuros peligros que significaba Amalec para Israel. De hecho, en unos versículos más adelante dice que el pecado y la abominación estaba arraigado en el pueblo de Amalec. Y Dios sabía eso. Había que traer ese pueblo. Y entonces miren cómo obedece Saúl de bien. Él escuchó la palabra y permaneció en la palabra. Miren y verán. Versículo 4. Dice: Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. ¿Obedeció, sí o no, querida iglesia? Hasta ahí ha obedecido muy bien. Vamos al versículo 7 que dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Obedeció Saúl, sí o no? ¿Por qué? Mató a todo el pueblo, mató a todos los bebés, mató a toda la gente, pero dejó a un hombre vivo, el rey. Pero miren también lo que sucedió en el versículo 9. Dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y escuche bien lo que dice acá, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué ven ustedes aquí, querida iglesia? Hay una desobediencia, obviamente, pero hay un razonamiento. ¿Cuándo Dios mencionó que había algo bueno y que había algo malo? En ningún momento, ¿cierto? ¿Cuándo Dios dijo que iba a destruir porque este era más despreciable y este era y este menos despreciable? Pero Saúl comenzó con su lógica y con su razón y escogió y dijo: bueno, Dios me dice que lo mate, pero esto es muy bueno, y esto no, esto no es despreciable, y todo lo que él consideró como bueno, entonces lo conservó.
es una obediencia a medias, que es una obediencia incompleta, o sea, desobediencia. Y además de eso, pues la historia tiene otros aspectos muy impresionantes acerca del rey Saúl. Pero su razonamiento le impidió que él pudiera permanecer en el mandamiento. Su razonamiento. Y siguió el consejo de su razonamiento, siguió el consejo de su impulso, siguió el consejo de lo que él creía que era mejor para él. Y entonces, miren, cuando llega el profeta que le había dado la orden de parte de Dios, mire lo que dice en el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué le dijo Saúl? Le dijo: bendito seas tú de Jehová. Le dijo al profeta: yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Mire cómo él quería como poner piadoso el mal y la desobediencia que él había hecho. Y no solamente él, sino que estaba metiendo al pueblo. Él no quiso asumir su propia responsabilidad. Ella estaba diciendo que era que el pueblo era el que es lo que dice Dios. Y dice en el versículo 22: se complace Jehová tanto en los holocaustos, sacrificios y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, digámoslo todos juntos, también te ha desechado para que no seas un hombre que no supo todo lo que pudo haber pasado en su reinado y en la gloria que estaba separada por él, por no permanecer en la palabra que Dios le había dicho. Estamos hablando de permanecer en la palabra del Señor. No así hay un hombre, y esta historia se les va a contar, y muchos hombres en la palabra del Señor que han permanecido en la palabra aún sin ver lo que pueda suceder. Dios quiere que tú permanezcas. Yo no sé cuál es la situación de venganza, dolor, perdón, no lo sé, pero Dios está hablando una palabra a tu corazón y te dice: permanece en lo que yo te digo que hagas, porque después de permanecer vas a ver la gloria de Dios. Había un joven, Daniel, que muy bueno, muy inteligente, un espíritu mayor que los de otro, cautivo allí en Babilonia, y todos le tenían cierta envidia porque crecía y el rey lo quería.
Y entonces nunca veían una ocasión para hacerle daño. Y entonces dijeron unos hombres: vamos a hacerle una trampa a Daniel, para que Daniel caiga y para que Daniel no esté sobre nosotros. Y la única forma de hacerle caer es algo que tenga que ver con el Dios de él, porque él es muy fiel con Dios. Y entonces fueron y le dijeron al rey: rey, mira, haz una ley que diga que todo aquel que en este tiempo adore a otro Dios o a otras cosas diferente a ti, rey, que sea echado en el foso de los leones. Y el rey dijo: muy bien, excelente, me parece súper genial. Ok, sacó la ley. Y cuando Daniel fue a leer esa ley que decía: nadie puede arrodillarse ante otro Dios o ante otra persona que el rey de allí de Babilonia, entonces él cogió, no se puso a llorar, no se asustó, sino que fue y se puso a orar. Y abrió las ventanas, dice la palabra del Señor, no me dio miedo, abrió las ventanas de par en par y comenzó a orar. Y justo en ese momento, como era una trampa, fueron ellos y lo vieron orando y fueron y le dijeron al rey: rey, mire la ley que tú has dictaminado, este muchacho tiene que ser metido al foso de los leones. Y el rey, con tristeza, porque Daniel era un buen trabajador, porque era un hombre íntegro, dijo: ¿cómo así? Y todo el día luchó por borrar esa ley. Dice la palabra que todo hasta que atardeció luchó para quitar la ley que él mismo había puesto. Y todos los que habían puesto la trampa dijeron: no, no, rey, lo que tú firmas y sellas no lo puedes quitar. Entonces metieron a Daniel en el foso de los leones. Y él permaneció en la verdad del mandamiento que dice: no adorarás a otro Dios sino solo Jehová. Y aún en medio de la amenaza de muerte, él permaneció en la palabra. ¿Y saben qué pasó él? Él conoció a Dios. Él conoció personalmente al ángel de Jehová, que llegó allí en ese foso de los leones y cerró la boca de los leones, los calmó y no le pasó absolutamente nada a Daniel, porque permaneció. Si él no hubiera permanecido, pues obviamente no hubiera pasado nada, ¿cierto? No hubiera visto lo que va a pasar. Pero él conoció a Dios a través de permanecer en la palabra del Señor. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que es conocer la verdad. Miren aquí lo que está diciendo: y conoceréis la verdad. Y el pasaje termina en que el pasaje de aquí de Juan termina diciendo: si el Hijo os libertáis, seréis verdaderamente libres. Aquí específicamente cuando dice conoceréis la verdad, es conoceréis al Hijo, conoceréis a Cristo, si permanecéis, porque Él es la verdad. Entonces, si tú permaneces en lo que Él te está diciendo en este momento, que seas fiel, que perdones, que soportes, que resistas, que te aguantes. Si tú permaneces, vas a ver y vas a conocer a Jesús, cómo se levanta como un poderoso gigante a pelear por ti, te muestra la gloria de Él mismo. ¿Qué fue lo que pasó con Daniel? Conocí un caso de una mujer, su esposo muy promiscuo, con una, con la otra. Y una vez iba esta esposa, ya conociendo todo el historial de su esposo y los problemas que han tenido por lo mismo, y etcétera, etcétera. Y una vez iba esta esposa caminando por uno de los barrios de Medellín y ve al esposo con otra, cogidos de la mano y bien acaramelados. ¿Y saben qué hizo esta esposa? ¿Qué creen ustedes, mujeres? A ver, ¿qué hubieran hecho ustedes? No me imagino muchas esas historias tan terribles para cada uno de ustedes. Lo que hizo esta esposa fue que se llenó de ira. Se salió un dragón que nadie había visto en toda su vida y cogió a esta mujer del cabello y la arrastró por todo el barrio. Y la agarró del pelo y la arrastró y la arrastró y la volvió nada. Le pegó, la reventó.
Tanto fue que el mismo esposo tuvo que intervenir y llevarse y montar en un taxi. Y prefirió a la otra que a la misma esposa. Y se fue con la otra en un taxi. Situaciones tristes del diario vivir, y a mí me tocó, no la presencié, pero la historia me la contaron. Fresquecita, fresquecita. Cuando yo escuché eso, yo decía, Dios mío, ¿qué hizo esta mujer? Esa mujer, ¿qué hizo? Permaneció en lo que Dios dice. Esa mujer hizo su propia voluntad. Esa mujer ya pagó la venganza. O sea, ¿qué más va a hacer Dios ahí? Dígame, ¿qué intervención va a hacer? Y en este momento, su esposo ya se divorció de ella. Son situaciones muy tristes. Y lo más lamentable es que conocían del Señor ambos. Pero también he conocido esposas que se han dado cuenta de cosas con sus esposos. Igual y se encierran a ponerle la queja al Dios Todopoderoso, al que todo lo ve, todo lo escudriña y todo lo conoce. Y van y se encierran y le entregan su dolor al Señor y permanecen sin dañar su testimonio y permanecen sin venganza y no igualan la balanza y se mantienen ahí en el Señor. Señor, tú eres mi juez. Tú, Señor, peleas por mí. Allí donde está que tú lo ves, allí donde está, Señor, interviene. Señor, haz tu obra en su corazón. Conozco mujeres que ponen fotos de sus esposos y comienzan a orar por ellos y viceversa. Y han visto la gloria de Dios permaneciendo ahí, en la palabra que el Señor nos dice, en la promesa de que Él es todopoderoso y que Él lo puede hacer. Y que Él, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y cuando una persona cree y permanece ahí, en esa palabra, y no razona tanto, va, duerme tranquila y después va viendo cómo Dios se glorifica. Eso en esa situación, pero también en diferentes circunstancias. Si tú estás siendo de pronto en este momento menospreciado, si de pronto te han afectado y te han herido, y tú quieres de pronto salir en tu defensa, y tú quieres salirte de la ropa y hacer algo que Dios no te dice que hagas, yo te invito a que tú permanezcas en lo que Dios quiere, porque solamente cuando tú permanezcas vas a conocer a Dios totalmente revelado. Cuando viene el esposo y le dice, esposa, perdona, no quiero seguir este camino, busquemos ayuda. Tú eres la mujer que yo amo, perdóname el daño, y abre su corazón. Y la mujer ha permanecido ahí, está viendo a Dios glorificado. Por eso la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad a Jesucristo, y Jesucristo te hará libre. Porque cuando tú te encuentras con la manifestación gloriosa y el poder de Jesús vivo, actuando, porque tú has permanecido, tú dices, de aquí no me vuelvo a mover. Y tú aprendes a depender solo de Dios y a estar solamente libre en sus manos. Amén. Y Jesús te hará completamente libre. Voy a terminar contándoles acerca de Job. Todos conocen la historia de Job. Un hombre justo, adinerado, con muchas propiedades, una familia hermosa, 7 hijos, un montón de hijos. Bueno, y de repente pierde todo, de repente todo se acaba, Dios lo permite. Y dice la palabra del Señor en Job capítulo 1, que en ninguna cosa, quiero leérselo porque es impresionante, dice: Job, cuando supo todo este desastre, se levantó y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando pasó la prueba y él permaneció en el Señor, adorándole a pesar de la dificultad, escribe un canto que no sé si ustedes lo conocen, muy hermoso, que dice: conozco que todo lo puedes. ¿Vas a escuchar? Que mis pensamientos
no los puedo entender. Hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Permaneció y él mismo pudo ver y decir, no te había visto, te conocía de oído, pero he permanecido y más ahora mis ojos te ven. Y dice la palabra que cuando él terminó de orar, Dios multiplicó todo mucho más de lo que él tenía antes. Amén. Amén. Dios traerá libertad a tu vida cuando tú creas y cuando tú permanezcas. Te dará a conocer su poder. Te revelará a tu corazón cosas que en este momento no entiendes. Abrirá tu mente y abrirá tu entendimiento. Y Él mismo se revelará a ti con poder y con gloria. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Póngase en pie esta mañana, vamos a orar.